Bienvenido a Aprende Inglés con las noticias, una noticia al día para mejorar tu inglés y entender el mundo. Bienvenidos a Aprende Inglés con las noticias. Hoy hablaremos sobre la noticia titulada Man living in Louisiana connected to Hamas' Oct 7, 2023 attack on Israel, U.S. says. que podríamos traducir como hombre que vive en Luisiana conectado con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 a Israel, según EEU. Un título bastante directo. Sí, y bueno, en resumen, se trata de un hombre en Estados Unidos, que está siendo acusado por fiscales federales. Lo acusan de participar en el ataque del 7 de octubre y también de haber entrado al país con una visa, fraudulenta. Vamos a analizar el artículo oración por oración, ¿te parece? Perfecto, me parece muy bien. Empecemos. Muy bien. La primera oración dice: Federal prosecutors accused a man in Louisiana of participating in Hamas' Oct 7, 2023 terrorist attack on Israel, then traveling to the U.S. on a fraudulent visa, according to newly unsealed court documents. Ok, la traducción sería: fiscales federales acusaron a un hombre en Luisiana de participar en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, y luego viajar a EEU con una visa fraudulenta según documentos judiciales recientemente desclasificados. Analicemos un poquito aquí. Federal prosecutors. Estos son los fiscales, pero del gobierno nacional de Estados Unidos, ¿verdad? No de un estado en particular. Exacto, a nivel federal. Y la palabra clave que mencionaste, accused, que significa acusaron. Y aquí, ojo, es importante la diferencia, ¿no? Entre accused, que es acusado, Exacto. y convicted, que ya sería condenado. Justo. Accused es solo eso, la acusación formal. Todavía no hay una sentencia, no se ha probado nada en juicio. Muy importante esa distinción legal. Luego tenemos participating, que es participando, esa es bastante clara, ¿no? Sí, transparente. Y fraudulent visa, una visa fraudulenta. Claro, fraudulento viene de fraud, fraude, o sea que se obtuvo con engaño. Engaño, mentiras. Sí. También está la frase according to, muy útil. ¿Sí? Significa según o de acuerdo con. La usamos mucho. Y al final de la oración, newly unsealed court documents. Desglosemos esto. Court documents son documentos judiciales. Ajá. Y unsealed, sealed es sellado, secreto. Unsealed es lo contrario. Que ya no son secretos, se hicieron públicos. Exacto. Y newly simplemente nos dice que esto ocurrió hace poco, recientemente. Perfecto. Y todo esto, claro, en el contexto del ataque del 7 de octubre de 2023, un evento muy complejo y con muchas consecuencias, iniciado por Hamás contra Israel. Pasamos a la siguiente. Vamos, adelante. La segunda oración. Mahmoud Amin Yaqub al-Muhtadi, 33, was allegedly part of the National Resistance Brigades, the military wing of the Democratic Front for the Liberation of Palestine, a paramilitary group that has fought alongside Hamas and participated in the 2023 attack, according to the documents. Ok, esta es un poco más larga. La traducción. Mahmoud Amin Yaqub al-Muhtadi, de 33 años, presuntamente formaba parte de las Brigadas de Resistencia Nacional, el ala militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, un grupo paramilitar que ha luchado junto a Hamás y participado en el ataque de 2023, según los documentos. Aquí, una palabra clave fundamental en este tipo de noticias. Allegedly. Sí, allegedly. Significa presuntamente, supuestamente. Y es crucial porque indica que lo que se dice es una afirmación, algo que se alega, pero que todavía no está probado legalmente. Exacto. Es la forma que tiene el periodismo y el lenguaje legal de reportar una acusación sin afirmar que sea un hecho comprobado. Es importante para la objetividad, ¿verdad? Totalmente. ¿Podríamos deletrearla? ¿Para que quede clara? Buena idea. Es A-L-L-E-G-E-D-I-L-Y. Allegedly. Perfecto. Luego se menciona military wing. El ala militar, sí, como el brazo armado de una organización. Y paramilitary group, grupo paramilitar. Paramilitary. ¿Qué significa exactamente? Bueno, para, como prefijo, a veces significa junto a o similar a.
Así que paramilitary se refiere a un grupo que no es parte del ejército oficial de un país, pero que está organizado y funciona de manera similar a una fuerza militar. Entiendo. Es un grupo civil, pero con estructura militar. ¿La deletreamos también? Dale. P-A-R-A-M-I-L-I-T-A-R-I. Gracias. Y la frase fought alongside. Luchado junto a. Indica que combatieron juntos, como aliados. En este caso, según el artículo, este grupo, las Brigadas de Resistencia Nacional, que son parte del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, o DFLP en inglés, luchó junto a Hamás en ese ataque. Exacto. El artículo los presenta así, como aliados en esa acción específica. Bueno, pasemos a la tercera oración, que ya entra en los cargos específicos. A ver, dice, Al-Muqtadi was charged with providing, attempting to provide, or conspiring to provide material support to a foreign terrorist organization and the fraud and misuse of a visa or other documents. En español, Al-Muqtadi fue acusado de proporcionar, intentar proporcionar o conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de fraude y uso indebido de una visa u otros documentos. Aquí tenemos charged with. Es parecido a accused of, pero charged with usualmente se refiere a los cargos ya formales, los que presenta la fiscalía. Entendido. Y luego viene una serie de acciones. Providing, Proporcionar, dar, attempting intentar. y conspiring. Este es interesante. Sí, conspiring, conspirar, significa planear algo generalmente ilegal en secreto y junto con otras personas. ¿La deletreamos? Sí, por favor. C-O-N-S-P-I-R-I-N-G. Conspiring. Gracias. Y todo esto relacionado con material support, apoyo material. Este es un término legal muy importante en Estados Unidos, sobre todo en casos de terrorismo. Y ojo, material support no es solo dinero. Cierto. Puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Entrenamiento, gente, armas, incluso un lugar donde esconderse, comunicaciones. Exacto, cualquier recurso tangible o intangible que ayude a la organización. Y en este caso, el apoyo sería a una Foreign Terrorist Organization. Una organización terrorista extranjera. Y esta es una designación oficial del gobierno de Estados Unidos. No es que cualquiera pueda decir esta organización es terrorista. Para efectos legales, tiene que estar en una lista oficial. Correcto. Y además de ese cargo tan serio, también lo acusan de fraude. Fraude y misuse, uso indebido, pero relacionados con la visa. Queda claro. Entonces, ¿dónde se presentaron estos cargos formalmente? La cuarta oración nos lo dice. The charges were brought in the United States District Court for the Western District of Louisiana. ¿Qué significa? Los cargos fueron presentados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana. Charges, de nuevo, los cargos, las acusaciones formales. Y were brought es una forma pasiva de decir que fueron presentados, fueron introducidos en el sistema judicial. UN United States District Court es, digamos, la primera parada importante en el sistema judicial federal de EEU. Son los tribunales de primera instancia a nivel federal. Y bueno, cada estado tiene uno o más distritos. Este caso está en el de Luisiana Oeste. Entendido. Ahora el artículo empieza a dar más detalles sobre lo que supuestamente hizo el acusado. Oración 5. Al-Muqtadi allegedly coordinated a group of armed fighters to cross into Israel after hearing about Hamas's attack, according to the court documents. La traducción: Al-Muqtadi presuntamente coordinó a un grupo de combatientes armados para cruzar a Israel después de enterarse del ataque de Hamás, según los documentos judiciales. Aquí encontramos coordinated, coordinó, y armed fighters. Combatientes armados, gente que lucha y lleva armas. Y la frase cross into. Cruzar hacia o entrar en implica movimiento de un lado a otro de una frontera o línea. Los específicos de esa supuesta coordinación. La sexta. He told one man to bring the rifles and another to get ready. ¿Qué se traduce? Le dijo a un hombre que trajera los rifles y a otro que se preparara. Rifles son, rifles, un tipo de arma larga. Sí. Y get ready. Una frase súper común. Prepárense, alístense, listos, una orden directa para la acción. Exacto. Indica que algo va a pasar ya. Hay más ejemplos de esto. Sí, la séptima oración. He also sent messages asking for ammunition and a bulletproof vest for another man. Traducción:
También envió mensajes pidiendo munición y un chaleco antibalas para otro hombre. Aquí tenemos ammunition, munición. O sea, las balas, los proyectiles. Es una palabra un poco formal. Quizá la deletreamos. Me parece bien. A-M-M-U-N-I-T-I-O-N. Ammunition. Y bulletproof vest. Chaleco antibalas. Bulletproof literalmente es a prueba de balas. Clarísimo. Ahora viene, me parece, una pieza de evidencia importante que mencionan los documentos. Sí, la octava oración. Al-Muhtadi's phone pinged the cell tower near Kibbutz Kfar Aza at about 10:01 a.m. on Oct 7, 2023, the document said, a few hours after the attack began. En español, el teléfono de Al-Muhtadi se conectó a una torre de telefonía celular cerca del Kibbutz Kfar Aza, alrededor de las 10:01 a.m. del 7 de octubre de 2023, según los documentos, unas pocas horas después de que comenzara el ataque. La palabra pinged es interesante. Viene del sonido ping, ¿no? Como el del sonar. Sí, y en tecnología celular, ping the cell tower significa que el teléfono estableció una conexión, aunque sea muy breve, con una cell tower, una torre de telefonía celular o antena. Y esa conexión revela la ubicación aproximada del teléfono en ese momento. Es una forma de rastreo basada en con qué torre se comunica el celular. Exacto. Y la ubicación aquí es cerca del Kibbutz Kfar Aza. ¿Qué es un kibbutz? Es una palabra hebrea. Un kibbutz es una comunidad colectiva en Israel. Tradicionalmente eran agrícolas, pero hoy en día hacen muchas cosas. Kfar Aza es el nombre de uno. ¿Ok? ¿La deletreamos por si acaso? Sí. K-Y-B-B-U-T-Z. Kibbutz. Y la relevancia de esto es doble. La ubicación, Kfar Aza, que fue uno de los lugares atacados, Y la hora, 10:11 a.m. del 7 de octubre. O sea, pocas horas después de que empezara el ataque. Se presenta como evidencia de que él estaba cerca de la zona de conflicto. Para que no quede duda de la ubicación, la siguiente oración lo refuerza. Novena oración. Kibbutz Kfar Aza is just a few miles from Gaza's border. Que traducimos como, el Kibbutz Kfar Aza está a solo unas pocas millas de la frontera de Gaza. A few miles, unas pocas millas. Una milla es como 1.6 kilómetros. Así que hablamos de estar muy, muy cerca de la frontera con Gaza. Correcto, border es frontera. Subraya la proximidad geográfica al punto de origen del ataque. Y lamentablemente la décima oración nos dice qué pasó en ese lugar. 60 people were killed there and 19 were kidnapped, the court document said. Traducción. 60 personas fueron asesinadas allí y 19 fueron secuestradas, según los documentos judiciales. Were killed, fueron asesinadas, murieron. Y kidnapped, secuestradas. Cifras muy duras, específicas de ese kibutz. Sí, y la oración 11 da las cifras generales del ataque en Israel. More than 1,200 people in Israel were killed and 250 taken hostage during the attack. En español, más de 1,200 personas en Israel fueron asesinadas y 250 tomadas como rehenes durante el ataque. Aquí usa la frase taken hostage, tomadas como rehenes. Antes usó kidnapped, secuestradas. ¿Hay alguna diferencia sutil ahí? Es una buena pregunta. A menudo se usan como sinónimos, pero a veces taken hostage se usa más cuando la retención tiene un fin político, de negociación, como en un conflicto o un acto terrorista. Entiendo, como para presionar o negociar algo, mientras que kidnapped a veces se asocia más con pedir rescate, aunque no exclusivamente. Exacto, pero ambos implican quitarle la libertad a alguien de forma ilegal. Son crímenes muy graves. De acuerdo. Ahora, una aclaración importante en la oración 12. A ver, The documents do not accuse al-Muhtadi of any killings or specific crimes. traducción. Los documentos no acusan a Al-Muhtadi de ningún asesinato ni de crímenes específicos. Killings son asesinatos. Specific crimes, crímenes específicos, concretos. O sea, esto es clave. Los documentos lo ligan a la coordinación, a estar cerca. Pero no lo acusan directamente de haber matado a nadie. Al menos no en estos documentos que se citan aquí. Exacto. Esto conecta con los cargos que sí mencionaron. Apoyo material a organización terrorista y fraude de visa. No cargos de homicidio directo, por ahora. Muy relevante esa aclaración. Y ahora, fíjate que el artículo parece repetir información.
La oración 13 es básicamente una combinación de las oraciones 5, 6 y 7 que ya vimos. A ver, déjame leerla. Al-Muqtadi allegedly coordinated a group of armed fighters to cross into Israel within hours of hearing about Hamas's attack, according to the court documents. He told one man to bring the rifles and another to get ready. He also sent messages asking for ammunition and a bulletproof vest for another man. Sí, ¿ves? Es lo mismo. Al-Muqtadi presuntamente coordinó a un grupo de combatientes armados para cruzar a Israel a las pocas horas de enterarse del ataque de Hamás. Según los documentos judiciales, le dijo a un hombre que trajera los rifles y a otro que se preparara. También envió mensajes pidiendo munición y un chaleco antibalas para otro hombre. Cierto, es una repetición. Quizás los documentos judiciales lo repiten para enfatizarlo, o puede ser un tema de edición del artículo original. Bueno, sigamos con la información nueva, que ahora se enfoca en la visa. Oración 14. Al-Muqtadi allegedly submitted a U.S. visa application in June 2024, the court document said. Traducción. Al-Muqtadi presuntamente presentó una solicitud de visa estadounidense en junio de 2024, según los documentos judiciales. Submitted. Significa presentó, entregó, de manera formal. Como cuando entregas un trabajo o una solicitud oficial, y visa application, solicitud de visa. La fecha es interesante, junio de 2024, varios meses después del ataque de octubre de 2023. ¿Y qué declaró en esa solicitud? La oración 15 lo detalla. In the application, he said that he was not a member or representative of a terror organization, that he had no specialized skills or training, including firearm usage, and had never engaged in terrorist activities. En español, en la solicitud dijo que no era miembro ni representante de una organización terrorista, que no tenía habilidades o entrenamiento especializados, incluido el uso de armas de fuego, y que nunca había participado en actividades terroristas. Aquí es donde, según la acusación, está el fraude. Representative es representante. Terror organization, organización terrorista. Specialized skills or training. Habilidades o entrenamiento especializados. Y firearm usage, uso de armas de fuego. Firearm es una palabra más formal para arma de fuego. La deletreamos. F-I-R-A-R-M. Perfecto. Y engaged in, que ya vimos, participado en, involucrado en, terrorist activities, actividades terroristas. Básicamente, negó todo lo que pudiera vincularlo con grupos armados o terrorismo. Exacto. Y esas son preguntas estándar en las solicitudes de visa para Estados Unidos. Si los fiscales prueban que mintió sobre su pasado y sus afiliaciones. Entonces cometió fraude de visa, que es el fraud and misuse que mencionaron antes. Es un delito federal serio. Clarísimo. ¿Y cómo lo encontraron finalmente? La oración 16 lo explica. In early 2025, Federal Bureau of Investigation agents located Al-Muqtadi living in Lafayette, Louisiana, where he worked in a local restaurant. Traducción. A principios de 2025, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, localizaron a Al-Muqtadi viviendo en Lafayette, Luisiana, donde trabajaba en un restaurante local. Early 2025, a principios de 2025. Located es localizaron, encontraron. Y local restaurante, un restaurante de la zona, un restaurante local. Y por supuesto, el Federal Bureau of Investigation, el FBI, la principal agencia de investigación criminal del gobierno federal de Estados Unidos. Ellos lo encontraron en Luisiana, trabajando en un restaurante. ¿Y qué pasó después? La oración 17 nos da una pista. A person with Al-Muqtadi's name and birth date was being held at the St. Martin Parish Correctional Center, near Lafayette, according to online records. Una persona con el nombre y fecha de nacimiento de Al-Muqtadi estaba detenida en el centro correccional de la parroquia de St. Martin, cerca de Lafayette, según registros en línea. Birth date, fecha de nacimiento, was being held, estaba detenida, estaba retenida. Y Correctional Center, un centro correccional, o sea, una cárcel o prisión. Online records son registros en línea, información que se puede consultar en Internet. Y aquí aparece la palabra parish. Esto es algo particular de Luisiana, ¿verdad? Sí, es interesante. En la mayoría de los estados de EU, la división administrativa principal por debajo del estado es el county, el condado. Pero en Luisiana, por su historia francesa y española, usan parish, parroquia,
Funciona igual que un condado. St. Martin Parish es una de esas parroquias. Buen dato cultural. Entonces, lo detuvieron. La oración 18 confirma el ingreso. He was booked into the facility on Thursday. Fue ingresado en la instalación el jueves. Booked into. Este es un verbo muy específico del proceso policial y carcelario. To book someone es el proceso formal de registrar a un detenido cuando ingresa. Le toman los datos, huellas digitales, foto. El fichaje, digamos. Exacto, el fichaje. Y facility aquí se refiere al centro correccional, a la instalación. Y después de ser fichado, viene la primera visita al juzgado. Oración 19. He made his initial court appearance on Friday, according to court records. Hizo su comparecencia inicial ante el tribunal el viernes, según los registros judiciales. Made his initial court appearance. Es esa primera vez que el acusado se presenta formalmente ante un juez después de ser arrestado. Ahí leen los cargos, se habla de la fianza, si tiene abogado. Justamente, hablando de abogado, oración 20. Online records did not make it clear if he had a lawyer. Los registros en línea no aclaraban si tenía un abogado. Make it clear, aclarar, dejar claro. Y lawyer, abogado, simplemente dice que en ese momento la información pública no especificaba si ya tenía defensa legal asignada o contratada. Entendido. Y las últimas dos oraciones, creo, ponen este caso en un contexto más amplio de las acciones legales de EEU. Sí, la oración 21. Federal prosecutors have previously charged 6 senior Hamas leaders with the deaths of at least 43 American citizens on Oct 7. Fiscales federales han acusado previamente a 6 altos líderes de Hamas por las muertes de al menos 43 ciudadanos estadounidenses el 7 de octubre. Previously significa previamente, anteriormente. Senior leaders son los altos líderes, los dirigentes principales. Deaths, muertes. At least, al menos como mínimo. Y American citizens, ciudadanos estadounidenses. O sea que este caso de al-Muhtadi no es aislado. Es parte de un esfuerzo mayor del sistema judicial estadounidense para procesar a líderes de Hamas por la muerte de ciudadanos de EEU durante ese ataque. Exactamente. Y la última oración menciona a uno de esos líderes acusados. Oración 22. Those charged included former Hamas leader Yahya Sinwar, who was killed in October 2024. Entre los acusados se encontraba el ex líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien fue asesinado en octubre de 2024. Former significa ex, antiguo. Y esta oración identifica a Yahya Sinwar, que era una figura muy importante dentro de Hamas, como uno de los acusados por EEU. Y también informa, según esta noticia, que murió en octubre de 2024, justo un año después del ataque. Sí, aunque bueno, siempre es importante recordar que la información sobre figuras clave en zonas de conflicto a veces tarda en confirmarse o puede cambiar. Pero eso es lo que reporta este artículo en este momento. Cierto. Hay que tomarlo como la información disponible en el momento de la publicación del artículo. Muy bien. Pues con eso terminamos de desglosar esta noticia. Vimos mucho vocabulario interesante. Legal, militar, de tecnología, de inmigración, todo dentro de un contexto internacional bastante complejo. Sí, un análisis muy completo. Ojalá haya sido útil para quienes nos escuchan. Esperemos que sí. Esto fue Aprende Inglés con las Noticias. Si te gustó, síguenos y nos escuchamos en el próximo episodio.